Les agradezco su presencia y en primer lugar va a hablar el doctor Stenberg, que se va a referir a eso que no está escrito y que a veces se olvida, que es la prescripción de la actividad física. No es solamente decirle, bueno, ahora haga actividad física, hay que enseñarle qué, a qué hora, cuándo, dónde, qué cantidad de tiempo y cuándo descansar, cuándo no hacer más. Bueno, de eso se va a referir el doctor Stenberg. Bueno, el doctor Bien. Stenberg, ya claro, es cardiólogo, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, sí, está en la práctica De medicina final deportiva. y de medicina deportiva, sí, es especialista en cardiología y medicina del deporte. Doctor Stone. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por venir. Ustedes también, chicas. En principio, decirles que cuando el doctor Flores me ofrece la posibilidad de participar de este evento, para mí ha sido una buena oportunidad para poner en valor la real importancia que tiene la actividad física en el tratamiento, en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares en general, ¿sí? Porque la verdad es, como decía él, un poco por el tiempo que nos lleva, un poco por la trascendencia que le damos a las medicaciones, en parte nos olvidamos de cómo se debe indicar el ejercicio, ¿no? Para que sea lo más efectivo posible para el paciente. Y eso vamos a tratar de darle, revalorizarlo en este momento. Sabemos que la hipertensión arterial tiene factores de riesgo, ¿sí? Están los factores de riesgo no modificables, como los antecedentes familiares, la edad, enfermedades del paciente, enfermedad renal, autoinmunes y demás, que cursan con hipertensión arterial. Y luego tenemos los factores modificables, el sedentarismo, sobrepeso y obesidad, ansiedad, tabaquismo, exceso de alcohol, ¿sí? Ahora nos vamos a referir a el sedentarismo y van a ver que a partir de tratar esto también se van a ver modificados los otros factores, ¿no? Veamos cómo es el nivel de actividad física en nuestro país. Esta es una imagen de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo que se publica desde el 2005 hasta el 2018, la última presentación que se hizo. Y esto es para ver el nivel de actividad física baja. En el 2005 no se midió, se empieza a encuestar desde el 2009 en adelante y pueden ver los valores cómo van ascendiendo, ¿sí? O sea, la actividad física va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Paralelamente, el nivel de sobrepeso y obesidad también van subiendo, ¿sí? Y curiosamente, el nivel de presión arterial elevada se mantiene más o menos estable, a pesar que son cifras comparables a las mundiales, más o menos 35-36%. Pero no debemos olvidar que esto es un informe de encuestas, o sea que cada paciente o cada persona responde sobre el diagnóstico que conoce de sí mismo. Pero sabemos que en la hipertensión arterial hay muchos subdiagnósticos, ¿sí? Veamos cómo es la actividad física en el mundo, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud en junio del 24 publica que el 31% de los adultos y el 80% de los adolescentes no cumplen con niveles recomendados de actividad física, ¿sí? Personalmente creo que el 31% no es real si lo comparamos perdón, con estos valores que tenemos en Argentina, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que han publicado. Y este valor es más preocupante todavía. El 81% de los adolescentes de 11 y 17 años no realizan actividad física. Las adolescentes menos activas que los varones todavía. 85% no cumplen recomendaciones y el 78% de los varones. Esto es muy importante porque hoy sabemos que la enfermedad cardiovascular en mucho está originada en esta edad de la vida. ¿Sí? En el sedentarismo y en los malos hábitos nutricionales de los pacientes, porque es donde se fijan los hábitos. Un niño que sea sedentario, que coma mal, difícilmente cambie sus actitudes y sus hábitos en un adulto. Por tanto, se está fabricando un paciente enfermo ya. Y si tenemos estos valores de estadísticas, el futuro no es bueno, ¿sí? Entonces veamos cómo son nuestras recetas objetivamente, ¿sí? En Australia se realizó una auditoría de prescripciones de los pacientes con hipertensión arterial. Se auditaron 365 prescripciones.
Y lo que se observó, esto es específicamente en cuanto a la actividad física, ¿no? Lo que se observó que el 42% de los pacientes que tenían hipertensión controlada no recibían indicación de actividad física, ¿sí? El 39% de los que tenían hipertensión leve recibían indicación y el 35% de los que tenían hipertensión moderada a severa. Prácticamente podemos decir que el 60% no tienen indicación de actividad física, al menos actividad física adecuada. Eso no lo describe en el trabajo, ¿sí? Lo cual sería una falla importante, ¿no? Entonces veamos la actividad física. Sabemos que el entrenamiento aeróbico es ampliamente conocido, el beneficio que produce, porque es debido al shear estrés que conocemos o estrés de rozamiento que se produce en el endotelio vascular, ¿sí? Lo cual produce vasodilatación. Pero durante mucho tiempo el entreno de fuerza ha sido una ambigüedad, ha sido un tema difícil de asumirlo como de beneficio para un hipertenso. Es más, muchas veces contraindicado, asumiendo las posibilidades de efectos de Valsalva en la práctica del entreno de fuerza. Este era un trabajo, hay múltiples trabajos hoy en día que afirman que el entrenamiento de la fuerza está involucrado en el aumento del óxido nítrico y del control de la inflamación, ¿sí? Este trabajo se publicó en la Acta Médica Costarricense en 2015, donde habla de los efectos agudos que tiene la actividad física durante el ejercicio. Se estudiaron múltiples trabajos y una conclusión que se obtuvo es que cambios agudos tras una sesión única de ejercicio con descenso de aproximadamente 7 a 10% de milímetros de mercurio y 4 a 5% de tensión arterial diastólica, luego de una actividad aeróbica durante 30 a 60 minutos, tendría duración variable hasta un máximo de 22 horas, ¿sí? Esto quiere decir que el entrenamiento debe ser todos los días, porque si queremos tener efecto todos los días y dura 22 horas, se debe renovar día a día. Este es un trabajo que habla de cómo actúa la presión y el ritmo cardíaco sobre el endotelio vascular. Lo que se hizo es estudiar en biología molecular, se usaron células endoteliales de cordón umbilical humano de la vena umbilical y se sometió a distintas presiones, ¿sí? A distintas presiones y a distinta frecuencia de pulso a las células endoteliales. 18 dinas a 60 pulsos por minuto y va creciendo a 100 pulsos por minuto, 120, 150 pulsos por minuto. ¿Por qué? Porque se asume que en reposo uno tendría 60 de frecuencia cardíaca, el 100 es como actividad física leve, el 120 como actividad moderada y el 150 como actividad intensa o alta, ¿sí? Paralelamente se fue evaluando los niveles de óxido nítrico sintetasa, ¿sí? De sirtuina 1 y de endotelina 1, ¿sí? Y lo que se observó que a mayor intensidad y frecuencia de pulso, se observaban mayores niveles de estas enzimas. Por lo tanto, habría a mayor nivel de intensidad, mayor vasodilatación, menor disfunción endotelial, menor efecto vasoconstrictor, menor fibrosis, menor estrés oxidativo. En este trabajo, lo que se hizo también para evaluar el efecto del shear stress en el endotelio es someter a 40 jóvenes, ¿sí? A pedalear en un ciclo ergómetro en dos sesiones diferentes. En una se hizo al 30% del consumo máximo de oxígeno durante 30 minutos y en la otra al 70% durante 30 minutos. Y durante, o sea, previo y después del ejercicio en las dos sesiones se evaluó el caudal en la arteria carótida interna por ultrasonido, observando que después del ejercicio y a mayor intensidad tenía mayor dilatación de la arteria carótida interna. Entonces, hasta aquí hablamos de lo que son los efectos agudos, una sesión única, aislada en un día. Veamos cuáles son los cambios que produce o modificaciones a largo plazo. Y uno podrá decir, bueno, a mí me interesan las de la hipertensión arterial, pero uno no puede descuidar que en general o en muchos casos nuestros pacientes con hipertensión arterial estén inmersos en otra patología, como la obesidad, la diabetes y demás, ¿no?
Por tanto, las modificaciones van a ser de beneficio en general para el paciente. Esto ha sido publicado por la doctora Sandra Matsudo en 2017 en su libro Actividad Física y Ejercicio en Salud y Enfermedad. Y podemos ver cómo modifica la composición corporal, la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico, la tensión arterial, disminuye la coagulación sanguínea, mejora el flujo sanguíneo coronario, angiogénesis cerebral y miocárdica, mejora aspectos cognitivos del paciente, mejora la condición física, la función endotelial, la inflamación sistémica, aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad y la depresión y mantiene la masa muscular y la masa ósea. Luego, en este trabajo también presentado en el libro de la doctora Matsudo, se estudia cómo actúa, qué efecto tiene la inactividad sobre la expectativa de vida, sobre la presentación o su relación con patologías mayores no comunicables y con la expectativa de vida. Y lo que se observa es que se estima que solo la inactividad es responsable de 6 a 8% de la enfermedad coronaria, solo por ser inactivo. El 10% de la diabetes tipo 2, el 10% del cáncer de mama, el 10% de cáncer de colon, y se sugiere que quien realiza menos de 150 minutos semanales de actividad física aumenta el riesgo de cáncer de mama, mortalidad por todas las causas, enfermedad coronaria en un 40%, diabetes tipo 2 en un 85%, enfermedad coronaria diabética en un 92%, accidente vascular encefálico isquémico 117%. ¿Sí? Entonces, la idea es generar un poco de conciencia sobre qué medicaciones o qué medidas terapéuticas tendrían tantos beneficios como la actividad física. Todavía no se conoce ninguno. Veamos entonces cómo hacer la prescripción concretamente. Hay un esquema básico que es el que propone la OMS, que es el aspecto aeróbico, hacer 150 minutos semanales de actividad física moderada y 75 minutos semanales de actividad, o 75 minutos semanales de actividad física intensa, ¿sí? Y en cuanto a la resistencia muscular, o sea, trabajo de fuerza, 2 a 3 días por semana no consecutivos. Pero entonces, si uno quiere ser un poco más preciso, esto es lo más general y sería muy bueno que lo prescriban así, pero si uno quiere ser más preciso todavía, hacer más detallado el trabajo, nos podemos referir a las distintas guías que hay. Hay guías de todas las sociedades científicas, de cardiología, de hipertensión arterial, de clínica médica, pero he optado por tomar estos datos de la Guía de Práctica Clínica Nacional del Ministerio de Salud de la República Argentina, que es del 2024 porque me pareció bastante práctica. Entonces, en esta guía se consideran actividades aeróbicas y actividades de fuerza. En cuanto a lo aeróbico, lo que sugieren es interrogar sobre el modo que más familiar le resulte al paciente, ¿sí? Puede ser la caminata, puede ser bicicleta, puede ser natación, tratando de llegar a lo que sean sus hábitos, sus gustos, sus hobbies, y sobre eso incrementar el ejercicio. Luego la frecuencia. Se puede iniciar con 3 veces por semana y progresar hasta lograr 5 o 7 días por semana. La duración, según la tolerancia, al menos 10 a 15 minutos por día hasta alcanzar 30 a 60 minutos diarios. ¿Con qué intensidad lo va a hacer? Esto es uno de los factores más importantes, por lo que veíamos hace rato, en que a intensidades muy leves va a haber efecto, pero podemos mejorarlo, y a intensidades muy elevadas va a haber mayor efecto, pero de menor tiempo, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que en general vamos a tener pacientes que tienen otras comorbilidades, con lo cual haciendo trabajar en alta intensidad el riesgo puede ser mayor. Por esto es que la actividad debe ser moderada, ¿sí? Clínicamente se la puede describir como la actividad que genera ligera disnea, ¿sí? Algo de agitación, pero que permite mantener una conversación con ligera dificultad. Y luego, en cuanto a la actividad de fuerza o resistencia muscular, el modo que se va a usar depende un poco de los gustos y de las posibilidades del paciente nuevamente. Se puede usar el propio peso corporal, se pueden usar mancuernas, bandas elásticas, barras, máquinas para ejercitar.
En cuanto a la intensidad, tiene que ser un ejercicio moderado a vigoroso, ¿sí? Calculado en un 50 al 75% de una repetición máxima. Este es un concepto que se trabaja mucho en los gimnasios, en los cuales una repetición máxima es cuánto es la carga máxima de peso que puede levantar como única vez un paciente en un ejercicio dado. Luego las repeticiones entre 10 a 15 repeticiones para cargas moderadas y 6 a 8 repeticiones para cargas altas. Por supuesto que esto será en progresión creciente, ¿no? Y las series de 1 a 3 series con pausa. Las pausas pueden ser de 1 a 3 minutos para recuperación completa y en este tiempo se puede practicar otro grupo muscular que estuviera descansado. ¿Qué duración va a tener el ejercicio? Cada sesión debe incluir entre 8 a 10 ejercicios y la frecuencia como mínimo 2 veces por semana, observando un máximo de 3 veces por semana, ¿sí? No realizar en días consecutivos. Hay personas que van más días al gimnasio a hacer trabajo de fuerza, incluso de los mismos grupos musculares. Esto no tiene mayor sentido porque no hay tiempo prudente para la supercompensación y la evolución que el paciente necesita. Y un detalle que es importante para estos pacientes es enseñarles que en el entrenamiento de la fuerza, en el momento que se realiza la fuerza, debe realizar la expiración. Eso tiene que practicar el paciente en cada ejercicio para que evite de esta manera realizar maniobras de valsalva en cada esfuerzo. Entonces, ahora la idea es que con estos datos cada uno pueda pensar qué situación quiere para su paciente hipertenso en el futuro. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Serían la próxima, por favor. No tengo conflicto de interés en mi presentación, ¿sí? Próxima. Este va a ser la hoja de ruta. Voy a hablar primero de introducción, luego conceptos, definición, estrategia y conclusión. La próxima, por favor. La introducción, ¿qué es la adherencia terapéutica? La adherencia es fundamental para controlar la hipertensión arterial. Si el paciente no toma los medicamentos y no hace la actividad física que le indica el doctor o que le indicamos nosotros, y si no come sin sal, entonces va a fracasar el tratamiento. Y si fracasa, las complicaciones van a ser un combo fatal para el paciente, ¿sí? Entonces, más del 50% de los pacientes no adhiere correctamente al tratamiento y es necesario establecer estrategias multidisciplinarias para mejorar significativamente los resultados. Los resultados no solamente controlar las cifras tensionales, sino también bajar el riesgo cardiovascular. La próxima, por favor. Como concepto, la adherencia es el grado de la conducta que se corresponde con las recomendaciones sanitarias. Coma sin sal, tome la pastillita, haga actividad física 30 a 50 minutos todos los días, de lunes a viernes, al menos 5 días. En relación a tomar la medicación, seguir una dieta y cambiar hábitos de vida. El problema de esto es que el hábito de vida es una decisión personal del paciente. No, no es la pastillita mágica. Es dejar de comer sin sal, es salir a caminar, es tomar agua, controlarse la glucemia, hacer la actividad física, respetar los horarios de las comidas y las horas de descanso. Es una decisión personal. La próxima, por favor. Como definición, la adherencia al tratamiento, según la OMS, se define como el grado en el que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. En este caso, no solamente el médico, también puede ser el personal de enfermería, puede ser el agente sanitario, que es el que lo va a controlar en el domicilio. ¿Entiendes? Que le va a recordar, tome la pastillita, salga a caminar, coma sin sal, etcétera. Próximo, por favor. Estos son los factores que dependen o que influyen en que el paciente no adhiera al tratamiento. Tenemos factores socioeconómicos, esto ya es redundante explicar la situación que estamos viviendo. Hay personas que no le alcanza para comprar los medicamentos. Por lo tanto, ese factor va a condicionar el éxito del tratamiento antihipertensivo. Los factores relacionados con el tratamiento. Si toma si tiene además otras comorbilidades, si tiene diabetes, si tiene Chagas o no, si tiene dislipidemia. Todo eso contribuye a es otro de los factores que
conspiran con la adherencia al tratamiento. Los factores relacionados al paciente depende de la personalidad. A mí me tocó alguna vez algún paciente que me dijo, no, yo no voy a hacer eso. Hasta ahí llegué. Factores relacionados con la enfermedad, hipertensión, pero hipertensión puro, hipertensión solo, o tiene diabetes, o tiene tabaquismo y tiene obesidad, y tiene EPOC, y tiene asma, y tiene artrosis, no sé qué, o tiene hipotiroidismo, ¿qué otras enfermedades tiene? Y los factores relacionados con el equipo de asistencia sanitaria. Ahí estamos incluidos los médicos, está incluido el equipo, todo el equipo de salud, personal de enfermería, agente sanitario, psicólogo, profes de educación física. El abordaje tiene que ser multidisciplinario. ¿Está? Próxima, por favor. Entonces, la adherencia al tratamiento va a depender de la personalidad y el estilo de vida del paciente, del tratamiento, qué cantidad de medicamentos le indicamos, a qué hora. Ya van a ver que una de las estrategias es que sea una sola píldora en el día para lograr la mayor adherencia y evitar los olvidos del paciente. Con respecto a la enfermedad, si tiene alguna otra comorbilidad, además de la hipertensión arterial, y del médico. En el caso de que le prescribamos, tome la pastillita, por ejemplo, el losartán a la mañana y a la tarde, pero ¿a qué hora de la mañana y a qué hora de la tarde? Hay que ser específico, hay que ponerle el horario. Que haga actividad física, pero ¿qué actividad física? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de minutos? Hay que ser específico en eso. ¿Está? Y tratarlo de involucrar al paciente que asuma la responsabilidad de que si eso lo adhiere, va a ser exitoso el tratamiento. No solamente vamos a bajar las cifras tensionales, sino le vamos a disminuir el riesgo cardiovascular y va a prolongar la expectativa de vida con buena calidad de vida. Próximo, por favor. Esto es el estudio Renata, el Registro Nacional de la Tensión Arterial del año 2016, la cual me tuve la suerte de participar como investigador. Y cuando veía los números me costaba creer, pero no decía nada, entonces lo envié y el resultado es ese. Más del 36% de las personas entre lo que está en rojo, los tratados que no están controlados, reciben el tratamiento, pero las cifras tensionales son elevadas, sigue obeso, sigue fumando, no hace actividad física, y con los conocidos y que no tampoco cumplen el tratamiento. Más del 36% de la población. Eso era del año 2016. Estamos en 2025, ya pasaron 9 años. Ya tuvimos 2 crisis más a la que estamos viviendo ahora. O sea que esas cifras actualmente van a ser superiores, lamentablemente. ¿Está? La próxima, por favor. Entonces, frente a esa tamaña incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? Entre que el paciente no quiere colaborar, entre que nosotros como médicos no hacemos la correcta indicación, el entorno socioeconómico no contribuye, tiene múltiples patologías y el poder adquisitivo es cada vez menor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear algunas estrategias. La próxima, por favor. Alguna de esas estrategias próximas sería, por ejemplo, la educación y empoderamiento del paciente. El paciente tiene que saber que la hipertensión arterial no es ni un signo ni un síntoma. Además es una enfermedad y es un riesgo cardiovascular, como lo mencionó el doctor. Riesgo cardiovascular que puede tener resultados fatales si no se lo controla convenientemente. Entonces, explicarle claramente los beneficios del tratamiento y los riesgos de la no adherencia al tratamiento. Utilizar un lenguaje accesible y material educativo visual. Accesible en el sentido, tiene que tomar a las 8:30 de la mañana, media hora después de que desayune, no a la mañana ni a la tarde. Hay que ponerle horarios, ¿comprende? Tomarse un minutito más para explicarle. Involucrarlo al paciente en las tomas de decisiones. Entonces, que esté educado, que sepa para que pueda adherirse y comprometerse en el tratamiento, hacerse responsable de su propia salud también. Próximo, por favor. Este sería la simplificación del tratamiento, lo que le mencioné hace un momento. El uso de combinaciones en una única dosis, ¿sí? Es preferible combinaciones de fármacos en un solo comprimido, reducir el número de tomas diarias, sobre todo si es un paciente añoso,
que tiene diabetes, que va a tomar dos hipoglucemiantes, además del antihipertensivo, a veces uno o dos comprimidos antihipertensivos, que toma para la dislipidemia uno o dos veces a la mañana, y si tiene diabetes, quizás recibe insulina, y además hay que protegerlo de la mucosa gástrica, quizá toma algún inhibidor de la secreción de la... Ahí está, un inhibidor de los protones, de la bomba de protones, o ranitidina, o todo lo que termina en SAN, ¿sí? Bueno, reducir el número de tomas diarias, mejorar la adherencia y reducir el riesgo de olvidos. Que el paciente dice, sí, lo tomé, y después le está sobrando la medicación, y entonces toma el doble, entonces evitar esas irregularidades, ¿sí? Próxima, por favor. Otra estrategia, el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Promover el uso de tensiómetros validados, que serían automáticos validados, no los de muñeca, porque esos se descalibran en muy poco tiempo y el control o la lectura de esas cifras tensionales no son las reales, no son fidedignas. El registro de mediciones y envío remoto al equipo de salud y mejorar el compromiso y la percepción de control. Mostrarle los números. Mire, usted está haciendo bien los deberes. ¿Sí? Bueno, próxima, por favor. Esto. La de la imagen de la izquierda es el mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Fíjense, se lo programa para que tenga una X cantidad de registros en 24 horas, luego se hace la lectura y podemos con esto confirmar que es hipertenso, certificar lo que es hipertenso y después determinar en qué momento del día la presión está elevada, en qué momento del día está normal y en qué momento, si es que desciende, en qué momento es. Esto es para ajustar la dosis y tener un mayor control de la medicación y evitar de que tenga los picos hipertensivos. Este es el mapa. Y en cambio, del lado izquierdo, esa imagen es de lo que se hace habitualmente en los controles. Le muestro eso porque en una de las últimas diapositivas le voy a mostrar lo que es el tensiómetro validado. Este en teoría cumple con los requisitos, pero no está validado, es aneroide. Entonces, el aneroide depende de la experiencia del paciente, si tiene una buena agudeza auditiva, si está prestando atención en el sonido con el movimiento de la agujita, ¿me entiende? Hay mucha subjetividad en esto, pero peor es que no se controle, ¿está? Bueno, ese es el mensaje. Próxima. Otro, el seguimiento regular con revisiones o citarlo al paciente cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga y de las enfermedades o de las comorbilidades asociadas que tengan. Ajustar el tratamiento según la respuesta y los efectos adversos y un refuerzo positivo, a decirle, usted está haciendo bien los deberes, tiene que continuar con la medicación, tiene que seguir caminando, tiene que seguir comiendo sin sal, tiene que seguir tomando agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Próxima, por favor. El abordaje de barreras, identificar y resolver cuáles son los obstáculos que impiden que se adhiera al tratamiento. Evaluar los efectos adversos y ajustar la dosis o fármacos, considerar el contexto socioeconómico y el acceso a medicamentos, derivar a trabajador social si fuera necesario. Sí, al psicólogo también. Próximo, por favor. El uso de la tecnología, alertas por mensaje de texto o por aplicaciones para recordar la medicación. A las 8:30 que le suene la alarma que tiene que tomar la medicación, lo mismo que a las 19:30 a la tarde. ¿Tá? Las plataformas de telemedicina para el seguimiento continuo, el uso de dispositivos con memoria para verificar la adherencia, para que pueda contar qué cantidad de pastillitas tiene en el pastillero, a ver si se olvidó o no alguna, y tratarlo de corregir, ¿sí? Para evitar de que se olvide y que cumpla con el tratamiento. Ese es el objetivo. Próximo, por favor. El enfoque multidisciplinario, como le mencionaba, el trabajo de equipo de salud tiene que estar la enfermera, los farmacéuticos, el nutricionista, el psicólogo, el profe de educación física, ¿sí? El terapista ocupacional también, programas de apoyo grupal o comunitario y la coordinación entre diferentes niveles de atención. Eso parece teoría, pero hay que hacerlo. Ya hay una estrategia, estrategia HARS que se llama, y que involucra a todo el equipo de salud. Próxima, por favor. La motivación y el apoyo psicológico, el refuerzo conductual y emocional, estimularlo. Usted está haciendo bien los deberes, tú estás haciendo bien las cosas,
Por eso tiene las cifras que están bajando. Ha bajado de peso, ahora respira mejor, ya no, ya descansa más, puede dormir más tranquilo en la noche, en fin, reforzarle esa parte. Terapia cognitivo-conductal si hay ansiedad o depresión, técnica de mindfulness y manejo del estrés, y la celebración de logros y metas alcanzadas. No es que va a ser un asado, va a comer con sal, sino decirle, bueno, lo felicito porque está haciendo bien los deberes, estamos haciendo bien las cosas, así, ese sería el objetivo este, ¿sí? Próxima, por favor. Para resumir, ¿cuáles son los factores que influyen en la no adherencia al tratamiento? Factores relacionados con el tratamiento, las prescripciones, ¿sí? Factores relacionados con el paciente, si adhiere o no de acuerdo a la personalidad. Factores socioeconómicos, este es algo que nos excede, no lo podemos manejar. Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria y los factores relacionados con la enfermedad. Estos son los factores que van a influir, que van a impedir la adherencia al tratamiento, no solamente farmacológico, sino también el no farmacológico. Próximo, por favor. Esta era la diapositiva que le mencionaba. Fíjense que se utiliza un equipo validado, un equipo automático, pero hay un detalle. El brazo donde está colocado, fíjese que tiene el pullover. Entonces, lo ideal sería que ese brazo no estuviese, o que estuviese desprovisto de ropa, ¿sí? A pesar de que hace frío, bueno, habría que sacar y por encima, 2, 3 veces por encima, ¿está? Bueno, a pesar de que se está utilizando un aparato automático validado, pero hay errores en el control, ¿sí? Próxima, por favor. Como conclusión, la adherencia al tratamiento antihipertensivo es un pilar fundamental para reducir el riesgo cardiovascular y prevenir complicaciones graves. La combinación de educación, simplificación terapéutica y seguimiento continuo mejora significativamente el compromiso del paciente. El uso de tecnología y estrategias multidisciplinarias permite un abordaje integral y personalizado. El trabajo colaborativo entre el paciente y el equipo de salud es esencial para lograr un control sostenido de la presión arterial. La próxima. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, su presencia y su participación. Ahora estamos. Mencionó, la maniobra de Valsalva. ¿Qué sería eso más o menos? ¿Cuál es la maniobra? Claro. La maniobra de Valsalva es la que se produce cuando se produce cuando al realizar un esfuerzo importante, como el hacer un trabajo de fuerza en un gimnasio, se realiza el movimiento de la fuerza haciendo un cierre de la glotis, inhibiendo la expiración fisiológica, ¿sí? Eso produce un aumento de presión intratorácico que se transmite en aumento de presión intravascular, ¿sí? Por lo cual iría en contra de aumentando la hipertensión arterial, ¿sí? Por esto es que haciéndolo por única vez no pasa nada, pero si todos los entrenos lo va a hacer de la misma forma, porque es algo innato pensar que porque uno cierra la glotis y realiza un esfuerzo va a tener más fuerza, ¿sí? Que en realidad no es un acto pensado, sino es instintivo, ¿sí? Pero por esto justamente hay que cambiarlo ese hábito de la otra manera. En el momento de la fuerza, enseñarle que ahí haga la expiración, ¿sí? Permíteme, ejemplos de eso en el gimnasio. Por ejemplo, una persona pesa, no sé, 60 kilos y quiere levantar 100. ¿Sí? 100 kilos. Entonces, ese esfuerzo, que es no solamente una vez, sino cuántas repeticiones, ahí mencionó de 8 a, como máximo de 6 a 8. Ese esfuerzo repetido, de ese esfuerzo de levantar casi el doble de peso que pesa esa persona, eso puede generar esa maniobra de Valsalva. Y otra más cotidiana, más común, y que nos sucede a todos los seres humanos, es cuando estamos en el baño en el momento de defecar. ¿Me entiende? Es risueño, pero ese es un riesgo en las personas añosas con afecciones cardiovasculares. Esa maniobra le puede costar la vida al paciente. Por eso es fundamental que tenga un buen hábito de evacuación intestinal. Eso significa una dieta rica en fibras, ¿tá? Y tomar 2 o más litros de agua todos los días, ¿sí? ¿Otra pregunta, comentario?
Usted comentaba que se tenía que realizar de 2 a 3 veces por semana los ejercicios de actividad física intensa. Principalmente en adolescentes suelen ir hasta 6 días en la semana, quizá intercalando entre qué musculatura es lo que van a tratar, pero ¿y qué se tendría que recomendar en esos casos? Bueno, es diferente la situación en un adolescente que en un adulto. Eh, lo que recomiendan aquí de hacer 2 a 3 veces por semana como máximo es la idea de todos los grupos musculares en la misma sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque después que vos haces una sesión única de trabajo de fuerza, hay un periodo de recuperación que se denomina supercompensación, que en realidad ahí es donde se produce la adaptación o entrenamiento del individuo, y eso dura entre 24 a 36 horas. Por esto es que no debe ser días consecutivos, ¿sí? Pero si vos realizas el trabajo de fuerza en rutinas divididas que se llaman, hacer, por ejemplo, tren superior lunes, miércoles y viernes, tren inferior martes, jueves y sábado, es lo mismo, lo pueden hacer, ¿sí? Pero siempre hay que manejar lo que sea más factible para el paciente, facilitarle las tareas, tratar de que sea lo más fácil de realizar, pensando que esta persona le tengo que acomodar todo, como decía el doctor, para facilitar su adherencia. Primero la adherencia, después si queremos ser sutiles y específicos en el tratamiento, mucho mejor. Pero primero esto, ¿me entiendes? Y en un adolescente es esperable esto, adolescente o adulto joven que está compitiendo, sí, porque obtienen mejores resultados, trabajan más dividido y más específico los grupos musculares, así que muchas veces se realiza esto.